Hola, es nuestro turno de hablar del siglo XXI y esta semana siglo XXI trae noticias realmente inquietantes, como que su primera página se llama Horas Decisivas y se refiere, por supuesto, no al tema del virus, que está realmente creciendo muchísimo, sino al tema político. Dice siglo XXI que en el tema político hay un asunto muy delicado, muy sensible, que es el asunto militar. Ahí a eso se refiere, a la tensión militar que hay en este momento. ¿Por qué? Claro, hace una observación obvia, siglo XXI. Si hay 27 coroneles que estaban esperando ascender al grado de general y los parlamentarios masistas están frenando ese ascenso desde el Parlamento, hay 27 que están frenados, por lo tanto, dice siglo XXI, hay 27 de otra lista, de la lista alternativa, de la que elaboró el cocalero Morales, para que asciendan a generales sus propios coroneles. Ese es el fondo del análisis del siglo XXI. Dice, el conflicto de los ascensos de 27 coroneles podría llevar las cosas a un desenlace diferente al que propone el calendario electoral, dice el siglo XXI. O sea, las elecciones del 6 de septiembre, todo eso, pero de repente, dice el siglo XXI, el desenlace podría ser diferente del que propone el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, dice, recuerda siglo XXI que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, hizo gestiones para conseguir que haya una actitud unida dentro de las Fuerzas Armadas, pero además que el Parlamento pues deje de perjudicar a este trámite que se produce todos los años, ¿no? Y que jamás había frenado, por ejemplo, en los 14 años del reinado del cocalero Morales, el Parlamento jamás observó ninguna decisión referida a los ascensos de los militares, pero esta vez sí, ahora frena. ¿Por qué? Pues no le gusta el cocalero. Y se sabe que el cocalero lo que hacía era poner en los grados de comandantes solamente a los militares que hubieran pasado por la 9ª División del Ejército, es decir, por el Chapare. Y los tenían ya, de alguna manera, comiendo de la mano. Ahora, al parecer, el gobierno de la señora Janine Áñez ha elaborado una lista de ascensos que se aplica tomando en cuenta las reglas internas de las Fuerzas Armadas, que dice que los ascensos tienen que beneficiar a los militares que fueron primeros en su promoción, no octavos, porque el anterior comandante del ejército, el general Calliman, William Calliman, fue octavo en su promoción y sin embargo fue designado comandante del ejército. Ahora, al parecer, la presidenta ha decidido hacer como dice el reglamento interno de las Fuerzas Armadas, que tienen que ascender quienes fueron primeros en sus promociones. Pero el Parlamento masista se niega a eso, está bloqueando ese procedimiento y el problema es que, claro, está frenando un procedimiento militar y podría ser que se esté gestando, dice el siglo XXI, un conflicto interno en las Fuerzas Armadas, que podría en cualquier momento desembocar en una crisis que altere el régimen democrático del país. Eso dice siglo XXI. Y dice que el cocalero Morales desde Buenos Aires está apostando por el desastre, porque ha decidido multiplicar por 100 los casos de Caracara. Caracara es un barrio de Cochabamba que está bloqueado por los masistas. Entonces ahora se multiplicaría por 100, se bloquearían otros lugares del país y quizá eso lleve a que haya un pronunciamiento militar. ¿De cuál lado? No sé. Siglo XXI dice, esta es una situación muy peligrosa que podría alterar los desenlaces de la política boliviana y quizás
produzca un resultado diferente al que proponen las leyes, al que propone el calendario electoral. Se refiere también el siglo XXI a las extrañas prisas que han demostrado la semana pasada algunos funcionarios del gobierno, como el ministro de Gobierno, que habló de una propuesta que iba a hacer la señora Presidente al señor Mesa, pero en realidad no hubo la tal propuesta y después terminó el ministro Murillo diciendo que esa había sido una ocurrencia personal suya y que por lo tanto no comprometía ni al gobierno ni a la comunidad ciudadana. Pero lo que ha conseguido desde el siglo XXI es devaluar las posibilidades de la Presidente Áñez, devaluar las posibilidades que figuran en las encuestas. El siglo XXI trata el tema del económico de Bulo Bulo, una planta que costó 960 millones de dólares, que el gobierno del Cocalero los pagó al contado con un sobreprecio muy grande, que todavía no se ha calculado, pero muy grande. Le están haciendo una evaluación de ese operativo, de ese negociado. Esa planta está frenada desde hace 8 meses y ocurre que un ingeniero, Carlos Delius, ha propuesto que no se la archive, que no se la olvide esa planta y que siga produciendo amoníaco, porque produce urea y amoníaco, 2.000 toneladas de amoníaco por día y 1.800 de urea. Y que si es cierto que la urea no se puede vender porque está muy lejos de la frontera, la planta, pero que el amoníaco se lo puede usar como combustible, dice el ingeniero Delius. Lamentablemente, el ingeniero Delius parece que se equivocó porque otro ingeniero especialista en el tema, Hugo del Granado, ha dicho que no, que eso es un absurdo y que cómo van a convertir los gasoductos en ductos para llevar el amoníaco, para llevar a todo el país el amoníaco para reemplazar el diésel, dice, y que no se podría usar el gas. Pero además, dice Hugo del Granado, todos los puestos de venta de gas y de gasolina del país tendrían un horrible olor a amoníaco. Entonces, se ha descartado eso y en su página 4, siglo XXI, habla de un informe muy importante. Dice que los datos históricos indican que las consecuencias económicas de la pandemia actual podrían durar y persistir durante por lo menos una generación entera. Esa es una muy mala noticia. Una generación entera. La observación es el resultado de una investigación del Fondo Monetario sobre la historia de las anteriores pandemias y sus efectos sobre la economía. Más allá del estancamiento en el corto plazo, lo bueno es que estos periodos sostenidos de endeudamiento barato están asociados a salarios reales más altos y abren un amplio margen para que los gobiernos financien las medidas económicas de estímulo a la economía a la salida de estas pandemias. En fin, eso es lo que dice el siglo XXI, pero además en su página colateral dice que Argentina está pagando. Es decir, sí, dice con asombro, dice el siglo XXI. Argentina está pagando por el gas. Debe ser la única cuenta que paga la Argentina, dice el siglo XXI en este momento, porque Argentina está ya entrando en el default, en la moratoria, no paga sus deudas, y que está pagando por el gas natural que recibe de Bolivia. ¿Por qué? Porque sencillamente la planta separadora de gas instalada en la frontera, en Yacuiba, está parada, no está funcionando. Y entonces todo el gas que se manda a la Argentina está repleto de líquidos. Es un gas muy rico, como llaman los expertos. Muy líquido y que, por ejemplo, lleva GLP, lleva gasolinas, lleva todos los líquidos. Y Argentina, eso sí, está pagando puntualmente, pero está pagando solo por el gas. Y quizás en el momento dado, Argentina podría decir, y nosotros hemos pedido gas, si ustedes nos mandan además otras cositas, será la chapa o qué sé yo, ¿no?
Eso es lo que dice el siglo XXI en esta nota referida al caso del, seguramente, el único contrato de pago que tiene la Argentina que lo está cumpliendo puntualmente. Así se hacen los negocios, ¿verdad? Ya sabes, esto es siglo XXI y además en este espacio te podrías suscribir, pues anotarte en la campanita para estar advertido de la próxima entrega y además si quieres nos mandas algunas ideas. Chao, hasta luego, muchas gracias.